en medio de la crisis que estamos pasando ahora, no solamente en nuestro país, sino también a través del mundo, estamos utilizando este medio para poder llegar hacia cada uno de nuestros hermanos a través del mensaje que siempre, cada semana, estamos proveyendo siempre a nuestros hermanos en Cristo en nuestra congregación. Por lo tanto, no queremos perder la oportunidad y sobre todo poder llegar hacia usted a través de este medio. Vivimos en un momento de crisis, donde quizás la palabra pandemia ya es una palabra que nos cae mal, es una palabra que nos es difícil hasta de asimilarla, porque estamos viviendo mundialmente un momento en que todo el mundo está pendiente de la famosa palabra pandemia. Y cuando pensaba yo en hoy cómo hablarle a nuestra congregación a través de este medio, pensaba en cuál sería la peor pandemia en la que hemos pasado. La humanidad entera, a través de los años, ha vivido muchísimas experiencias con relación a pandemias. ¿Qué cosa es una pandemia? Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos en una región. Se ha murmurado en muchas ocasiones, y a través de todo esto que está pasando con el coronavirus o el COVID-19, que es como le llaman ahora, de que todo esto se predijo en la Biblia y que se debe a través de una ingestación de animales exóticos, que era una práctica que hacen o que hacían los asiáticos. Esta afirmación es totalmente dislocada, está totalmente loca, porque no es nada realmente de lo que es la verdad de todo esto. Es cierto que la Biblia habla de plagas antes de venir Jesucristo en su segunda venida, y eso está en Lucas 21:11, cuando dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero nada de esto tiene que ver, porque realmente la pandemia no es la primera pandemia que ha existido en la humanidad. Mucha gente ha tratado aún de utilizar todo esto que está pasando en manipular los mensajes de Dios en la palabra de Él con relación a números, con relación a cosas escatológicas o profecías. Y todo esto realmente está fuera de lo que es realmente la realidad de todo esto, lo que está pasando. Otros dicen que se debe a que se está podando los animales, podando los árboles, que el calentamiento global, que se está matando los animales para poder comer y que Dios lógicamente está mandando un castigo a la humanidad a través del coronavirus. Todos estos argumentos que hemos mencionado anteriormente, todos estos argumentos son totalmente falsos. Son totalmente alejados de lo que dice verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios. No podemos forzar los textos de la Biblia para manipular los mensajes de Dios a nuestro antojo de la manera en que nosotros lo veamos. Ha habido siempre muchas pandemias en la historia de la humanidad. Si le hablo de algunas de ellas, por ejemplo, está la gripe española, que mató a más de 20 millones de personas. Mucho más de lo que ha pasado hasta el momento con esta pandemia. La primera epidemia o pandemia aparece en Éxodo capítulo 9, versículo 8, y fue ordenada por Dios precisamente, que fue la plaga de las úlceras, donde dice en Éxodo 9:8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma puñados de ceniza en un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y la gente entonces iba a tener la plaga de las úlceras. Hubo pestes realmente pandémicas en Atenas en el año 428 a.C. y aún en aquel entonces todavía ni siquiera había los medios de medicina o de médicos para poder combatir esta pandemia. En el siglo III, cerca de 5 millones de personas morían en Roma, y entre las personas que habían adquirido esa pandemia estaba el emperador Marco Aurelio, que fue víctima de esta epidemia. Surgieron a través de los años muchas epidemias. Tenemos la fiebre amarilla, la peste negra, que fue del año 1646 a 1665, la viruela, el cólera, la lepra, la rabia, la sífilis, la polio, la tuberculosis, que le llamaban antes la peste blanca, el SIDA y la neumonía asiática desde el año 2003. Por lo tanto, cuando oímos hablar acerca de toda esta pandemia, de todo esto lo que está pasando, no es nada nuevo para la humanidad.
porque a través de la historia de la humanidad hemos visto en muchas ocasiones muchas pandemias. Pero hay una pandemia, y quiero que prestes atención a esto. Hay una pandemia que es mucho peor que todas estas, y aún de esta, el coronavirus. Esta pandemia puede matar el cuerpo, pero no el alma. La peor pandemia del mundo, y que muchos no le prestan atención, se llama pecado. Si hubiesen mencionado, o si la humanidad en el día de hoy hubiera mencionado mucho más el nombre de Jesús cada vez que se hablaba de virus, o que se hable de pandemia, o que se hable de coronavirus, o que se hable del COVID-19. Si en vez de haber utilizado esa palabra, se hubiera mencionado el nombre de Jesús, mucha gente hubiera oído ese nombre y hubiera podido llegar a tener la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Jesús mencionó mucho esta pandemia que se llama pecado, que ha contagiado no a uno, sino a toda la humanidad entera, los habitantes de la humanidad. Y aunque ya sabemos la cura, porque sí sabemos la cura de esta pandemia que se llama pecado, aún muchos todavía no se percatan del peligro de ella. En Romanos 3, 23 y 24 dice la Biblia, dice el Señor, por cuanto todos, y quiero que veas lo que dice la palabra, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pasaje es bien claro. Esta pandemia que vemos del coronavirus no ha contagiado a mucha gente, incluyendo a nosotros que ahora podemos hablar con usted. Pero sí el pecado, la pandemia del pecado ha contagiado a toda la humanidad entera, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Dice la palabra del Señor que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero mencionar en esta ocasión, como se ha hablado de específicamente las consecuencias o las reacciones de lo que es tener la pandemia del coronavirus y todos los efectos secundarios que puede producir. Quiero llamar la atención, específicamente hablando de esta pandemia que se llama pecado, tres específicamente asuntos o causas que pueden causar este virus que se llama pecado. Parecen inofensivos, pero no lo son. El primer virus que quiero mencionar, la primera causa de toda esta pandemia del pecado en la humanidad, es el pecado de no perdonar. No perdonar. En Mateo capítulo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso dice el Señor. Y dice también en Mateo 6, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El propio Jesús está tratando de mencionar una de las causas por las cuales esta pandemia que se llama pecado, que está destruyendo a la humanidad, muchas de las personas que quizás hasta aún me estén escuchando, están contagiadas con este pecado de no perdonar. Este pecado o este virus llamado no perdonar no solo afecta a la persona que lo posee, sino que puede castigar o contagiar a otros con el virus que yo lo pudiera llamar desperdonador. No podemos o no perdonamos porque somos débiles. Y lógicamente se ha hablado de que este virus, las personas que tienen las defensas bajas, son más posibles que puedan adquirir este virus. En la vida del ser humano, cuando tenemos nuestras defensas bajas espiritualmente hablando, es más fácil que el pecado pueda atacar a nuestra vida y hacernos daños y causar en nosotros muchas, pero muchas consecuencias negativas. Le damos la razón cuando no perdonamos al que nos hiere.
Pero debemos renunciar y pensar que tenemos que renunciar a todo esto, aún a pensar en una posible venganza. El no perdonar nos enoja y nos amarga por dentro. Dice en Romanos, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Si estamos pensando que porque estamos en el tiempo de la gracia, que ya la ley que condenaba y juzgaba y llevaba a una persona hasta aún a la muerte, al castigo, no nos sucede ahora porque está la gracia del Señor, está el amor del Señor, está la misericordia del Señor, pero no hay perdón. Entonces nos vamos a recibir la bendición de Dios para poder hacer desaparecer este pecado en nosotros. No sé quién es la persona a la que no has perdonado todavía. Puede ser que haya alguien que por algún aspecto en la vida o por alguna experiencia que has tenido con esa persona que causaron en ti algún daño. Hay una rencilla, hay un veneno, algo dentro de tu corazón que no te permite perdonar. Quiero que entiendas, y que lo entiendas bien claro, estás contagiado entonces con este virus que se llama pecado. Y tienes que lograr buscar en Jesucristo el sanar tu corazón y aprender a perdonar. Otra de las cosas que también nos dice el Señor, hablando del pecado, es acerca de juzgar. Mira lo que dice él mismo, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Quiero llamarte la atención en tres cosas que no puedes olvidar. Una, ni tú ni yo somos jueces. Dos, ni tú ni yo somos perfectos. Y tres, ni tú ni yo lo sabemos todo. Hay que pensar antes de actuar. Porque a veces hasta las mismas apariencias nos pueden engañar. No siempre tenemos la razón, pero Dios siempre la tiene. Y es muy fácil ponernos de jueces a tratar de juzgar. Y hay muchas experiencias en la Biblia donde muchos hombres vinieron delante de Jesús para tratar de juzgar a una persona porque había pecado o porque había cometido un error. Y el Señor, en su infinita misericordia, dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay iglesias que juzgan. Y hay iglesias que juzgan porque un miembro de la iglesia se hizo novio o tenía relaciones de amistad con alguna persona que no era cristiana. Y lo expulsaron de la iglesia. Hay iglesias que juzgan porque sus miembros han caído en pecado. Y los botan de la iglesia y no los quieren más allí. Una de las cosas que aprendí en este ya pasado viaje a Argentina fue que visité una iglesia donde ya había estado con ellos en varios servicios. Y estando con ellos en varios servicios, aquel templo se llenaba. Cuando veían que era alguna persona que venía de afuera, mucha gente le gustaba escuchar al extranjero. Y venían allí y aquel templo se repletaba de gente porque querían escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Fue una experiencia realmente maravillosa y linda. El domingo por la mañana, el pastor me pidió, el pastor de esa congregación me pidió que si el domingo por la mañana yo podía volver de nuevo y poder predicar y al mismo tiempo poder dar la Santa Cena. Y yo acepté la invitación y el domingo por la mañana estuve allí en la congregación. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo fue que cuando llegué allí había muy pocas personas. Y me llamaba mucho la atención que siendo domingo, el día que supuestamente más personas asisten a la iglesia, que hubiese tan poquitas personas dentro de ese servicio. Y le pregunté al pastor. Le dije: pastor, ¿por qué hay tan poquita gente? Y él me dijo: porque hoy vamos a dar la Santa Cena y solamente se invita a las personas que son miembros de la iglesia que están bautizados.
Y cuando el pastor me dijo eso, inmediatamente me senté a conversar con el pastor antes que comenzara el servicio. Y le pregunté al pastor, pastor, ¿de dónde nosotros sacamos en la Biblia, la palabra del Señor, esto de celebrar la Santa Cena del Señor? La Biblia enseña que esto lo celebró el Señor Jesucristo con sus 12 discípulos. Y dice que tomó el pan, y dice que tomó el vino, y estuvo compartiendo con ellos, y repetía una y otra vez, esto háganlo en memoria de mí. Y le llamé la atención al pastor y le dije, pero hay una cosa que no te has dado cuenta. Entre esas 12 personas que estaban allí recibiendo la Santa Cena, dada específicamente, directamente por el Señor, estaba aquella persona que lo iba a traicionar. Y el Señor Jesús también le dio de la Santa Cena. Porque lo más importante de la celebración de la Santa Cena no es que tome el pan o no que tome el vino, sino dice la Biblia y el Señor lo especifica y lo aclara y lo repite dentro de ese versículo. Hagan esto en memoria de mí. Por lo tanto, lo importante dentro del mensaje de la Santa Cena no es invitar solamente a los miembros de la iglesia o a los que ya están bautizados, sino a proclamar a la gente que Jesucristo tuvo un sacrificio en la cruz de Calvario por amor a ellos, que se sacrificó por amor a ellos y que murió en la cruz de Calvario, resucitó y un día regresará de nuevo. Siempre que busquemos en la palabra del Señor, siempre que busquemos en la manera de poder llevar hacia adelante cualquier aspecto importante cristiano, bien fundamentado, tenemos que buscar claramente qué dice la Biblia, el mensaje que el propio Jesús está declarando que tenemos que creer o lo que no tenemos que creer. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios te hace reconocer que somos pecadores. La ley de Dios te hace reconocer que tienes ese virus y que tenemos que buscar cuál es la medicina para ese virus. Y esa medicina se llama Jesús. El tercer y último aspecto que quiero llamar la atención dentro de lo que es esta pandemia que se llama pecado y que Jesús llamó la atención, es el pecado de la lengua. Y mira lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro de los grandes pecados es el pecado de la lengua. Dice el pasaje del Señor que si en nuestro corazón hay cosas buenas, vamos a sacar cosas buenas. Que si en nuestro corazón hay cosas malas, vamos a sacar cosas malas. Y por lo tanto, de nuestra boca saldrán cosas que están en nuestro corazón. El corazón habla. Hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar. Primero, ¿qué vamos a hablar? Segundo, ¿cómo lo vamos a decir? Y tercera, si vale la pena decirlo o no decirlo. La bomba atómica en Hiroshima en el año 1945 tuvo un alcance muy largo, muy destructible. La lengua en el mundo ha destruido mucho más que ese desastre. La mentira, la blasfemia, las groserías. Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El pecado destruyó la humanidad y la sigue destruyendo aún si no buscamos limpiar nuestros pecados, si no buscamos quitarnos de todo este virus, de toda esta pandemia que se llama pecado,
y ir delante del Señor Jesús y pedir perdón por nuestros pecados. La epidemia del pecado acaba con la humanidad, te aleja de Dios y te lleva a la condenación eterna. ¿No es peor la pandemia del pecado? Sí lo es. En Hebreos 9:28 dice la Biblia, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, incluyendo el tuyo y el mío, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no habrá pecado para salvar a los que le esperan. Estos no son tiempos para la ansiedad. Estos no son tiempos para el terror. Estos es tiempo para la oración, dice la Biblia. Y mira como dice el Señor en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada. Presta atención a lo que el Señor Jesús te dice hoy. Por nada estéis afanosos. ¿Tienes miedo? ¿Tienes terror? ¿Crees que te va a agarrar la pandemia? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de eso? El siguiente versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tiempo de poder acabar con esta pandemia. Esta pandemia que se llama pecado. Yo no sé cuándo acabará la pandemia del coronavirus. Yo no sé cuándo acabará las personas que seguirán enfermas. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé, y estoy seguro por lo que dice la palabra de Dios, que la pandemia del pecado, el pecado que ha entrado como un virus dentro de los seres humanos y ha destruido a humanidades enteras, y ha traído muerte, asesinatos, robos, malas intenciones. Todo esto, hay una manera de poder lograr salvar a la humanidad de la pandemia del pecado. Y el camino es uno solo. Porque hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola luz. Ese es Jesús. Es tiempo de acabar con esta pandemia que se llama pecado. Su medicina se llama Jesús. Y te invito para que hoy mismo no esperes a mañana. No sabes lo que va a pasar mañana. No esperes ni un minuto más. Y puedas recibir a Jesucristo en tu corazón y pedirle perdón por tus pecados. Acércate a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.